hidrostática. En realidad ustedes tenían que mirar los dos videos, y lo que íbamos a hacer aquí era discutir un poco las dudas que hubieran surgido en base a la visualización de los videos. No sé si quieren hacer preguntas, el que tenga dudas, empezamos con algo de eso. Podemos escuchar, digamos, todas las dudas que ustedes tengan, si no yo puedo hacer algunos comentarios, digamos. Yo, profe, tenía una duda con respecto a la última parte, lo del teorema de Arquímedes. Digo, perdón, la anterior a eso, cuando analizás el tema de empuje sobre compuertas. Ajá. Bueno. Bien. Sí, ¿y cuál sería la duda? A ver si empezamos con eso o hacemos algunas aclaraciones antes. ¿Querés plantearla? Dale. Viste que en un momento te queda como un trapecio de fuerzas, que depende de la presión del fluido. Esa fuerza es independiente de la cantidad de agua que haya o sea, de la cantidad de agua que la esté ejerciendo. No, obviamente depende. Digamos, a ver, ¿están viendo esto ustedes ahora? ¿Están viendo la pantalla con una compuerta? Sí, sí. Perfecto. Bien, entonces, a ver, déjame mirar. Lo que pasa que acá, en este caso particular, no sé si tengo la posibilidad de hacer. A ver, lo voy a poner en un PDF, discúlpenme, que es más fácil tener. Esto. Bueno, acá volvemos. Bueno, la idea es que la definición de empuje, una cosa que ustedes tienen que tener claro, muchachos, es la resultante de la fuerza de presión sobre una superficie sumergida en un fluido, ¿verdad? Por supuesto que esa superficie puede aflorar afuera, ¿verdad? Y en todo caso yo diré, bueno, entonces acá el empuje va a ser la fuerza de presión, que sabemos que por definición la presión actúa contraria a la normal sobre la cual yo esté queriendo calcular su acción, ¿verdad? Entonces, si yo tomo aquí un diferencial de área, ¿verdad? Tengo un diferencial de área, y estoy tomando la normal, ¿no es cierto? En esta dirección, yo sé que voy a tener aquí actuando un diferencial de fuerza de presión resultante, que va a ser el diferencial de la fuerza de presión sobre ese diferencial de área, va a ser igual a menos la presión por la normal, o si ustedes quieren es la presión en la dirección de menos la normal, ¿verdad? Porque es contraria a la normal, diferencial de área. Entonces, digamos, el empuje se define como la resultante de la fuerza de presión, ¿verdad? Podemos decir que empuje sobre una superficie, ¿verdad? Es simplemente la resultante, es por definición, digamos, esto es lo mismo, es la resultante de la fuerza de presión sobre la superficie que se trate, y esto va a ser la integral en una superficie S, ¿verdad? De menos la presión por la normal diferencial de área. Entonces, ahora bien, fíjense, por ejemplo, yo aquí en este cuerpo puedo calcular la resultante de fuerza de presión sobre esta superficie, y a eso le podré denominar empuje, ¿verdad? Aquí tengo una articulación y que es hermética, entonces
no permite que el fluido esté conectado de un lado y del otro, por lo tanto voy a tener diferentes presiones. Y acá entonces tengo otra acción de empuje del fluido que está a la derecha sobre mi compuerta, ¿verdad? Ahora, yo podría tener un cuerpo totalmente sumergido, ¿verdad? Y entonces podría querer calcular el empuje de la fuerza de presión sobre lo que es una superficie cerrada. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo sería eso? Decimos, empuje es igual a la resultante de fuerzas de presión sobre la superficie del cuerpo, ¿verdad? No hay que confundir empuje con el teorema de Arquímedes, es decir, el empuje es el peso de líquidos alojados. Bueno, eso es un teorema. La definición de empuje es la acción de la fuerza de presión sobre una superficie. Tenemos que tener en claro eso como primera cuestión. Entonces, si decimos que el empuje, ¿verdad? O acción de la fuerza de presión sobre la superficie, ¿verdad? Lo voy a escribir así para que quede como enfatizar que el empuje es la resultante de la fuerza de presión. Y que esto es igual a menos la integral sobre la superficie cerrada del cuerpo o la superficie que se trate, ¿verdad? En el caso de un cuerpo sumergido, será toda la superficie, ¿verdad? Menos, el menos salió afuera de la presión por la normal diferencial de agua. Tenemos esto como definición. Ahora fíjense que uno puede definir la presión absoluta, ¿verdad? Como la presión relativa a la atmosférica más la presión atmosférica. Siendo la presión atmosférica, digamos, una constante, ¿verdad? Que no va a depender del punto de la superficie, porque fíjense que lo que vimos en estos apuntes es que la presión crece con la profundidad, ¿verdad? Yo tengo aquí, si tengo esta coordenada, ¿verdad? Y dibujara la presión, vemos que en el caso de ρ constante y g constante, la presión como gráfico va aumentando con la profundidad. Entonces voy a tener mayores presiones en la parte inferior de un cuerpo sumergido en situación hidrostática que en la parte superior. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, eso es lo que va a hacer que tengamos que la integral de las presiones me dé un empuje, ¿verdad? Como resultante, digamos, en la dirección vertical, porque la presión crece en la dirección de la profundidad, ¿verdad? Ahora, fíjense que haciendo este reemplazo, aquí, ¿no es cierto? Uno esto lo podrá escribir como menos la integral, ¿no es cierto?, de la presión relativa. Ya me ahorro, condenso el paso de la distribución de esa suma, ¿no es cierto? Esto se reemplazaba acá con un paréntesis, se distribuía el paréntesis, y después decimos que la integral de una suma algebraica es la suma algebraica de las integrales, ¿verdad? Por lo tanto, esto me queda menos la integral, ¿no es cierto? Y esto sobre la superficie del cuerpo, y de P0 por la normal diferencial de área. ¿Verdad? Ahora fíjense qué sucede con esto. Como P0 es una constante, sale afuera de la integral. Entonces fíjense que esa integral me quedaría, bueno, me quedaría esto, ¿verdad? Menos P0 por la integral de la normal diferencial de área en la superficie del cuerpo. Entonces vemos que si el cuerpo está totalmente sumergido, la integral de la normal diferencial de área es muy fácil de mostrar, ¿no es cierto?, a través del teorema de la divergencia. Es algo que ustedes han hecho en Matemática 2, que sobre una superficie cerrada, la integral de la normal diferencial de área es 0. Entonces fíjense que esto no va a depender de la presión absoluta, es decir, el mismo cuerpo sumergido más profundamente o más sobre la superficie, ¿no es cierto?, va a tener en realidad el mismo empuje, ¿verdad? Porque no va a estar dependiendo de las presiones absolutas, sino de las diferencias de presión
entre la parte de abajo del cuerpo y la parte de arriba, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Fíjense que si uno toma un tubito, ¿verdad? ¿Cuál es la acción de la presión? En este caso el tubo, la acción de la presión no va a tener componente vertical, por lo tanto la resultante en la dirección vertical se va a anular, y como estamos a la misma altura, las presiones en toda la circunferencia van a ser las mismas, por lo tanto es obvio que tampoco va a haber una resultante de fuerzas en la dirección horizontal, y me va a quedar, muchachos, la cara de abajo, ¿no es cierto?, con una presión, ¿no es cierto?, una presión, pongamos 1, ¿verdad?, por el área, y una presión 2 por el área, ¿verdad? Entonces fíjense que la resultante en la dirección vertical va a ser la diferencia de presiones por ese área de ese tubito, ¿verdad? Bueno, fíjense que uno podría haber tomado este cuerpo como aproximado por tubitos desde que recorran el volumen, pero que afloren en la superficie superior y en la superficie inferior, y ir sumando esos diferenciales de fuerza, ¿verdad? Entonces, lo que quiero significar acá, fíjense que el empuje depende, digamos, de diferencias de presiones. Entonces, no, yo a esta P2 le puedo sumar una P0 si se la sumo a P1, de la misma forma, digamos, y fíjense que en la diferencia, la resta de P2 menos P1, por más que cada una tenga sumada una constante o restada una constante, el resultado va a ser el mismo. Por lo tanto, vemos que la resultante del empuje sobre una superficie totalmente sumergida nos va a dar que no depende del valor de la presión. Pero no sé si eso te responde, digamos. Fíjense que en el caso de un cuerpo, si yo estoy procurando la fuerza resultante de las presiones, podría trabajar con presiones relativas. Fíjense que acá, si yo tengo P0 y trabajo con presión relativa a P0, entonces me ahorro el trabajo de tener que hacer la integral en toda la parte de la superficie que esté en contacto con el aire, ¿verdad? Y eso tiene ciertas ventajas. Entonces, fíjense cómo muchas veces nos conviene trabajar con presiones relativas, ¿verdad? También podría suceder, muchachos, que yo tenga acá, por ejemplo, una compuerta, ¿verdad? Y diga, bueno, obviamente que yo tengo aire del lado de afuera, esta es una compuerta que tiene, en una parte está actuando un fluido y en otra parte está actuando otro fluido, ¿verdad? Si yo quiero saber la resultante neta de presión, tengo que hacer la integral sobre toda la superficie de la compuerta considerada como un volumen. Pero, como vemos que sobre la superficie cerrada de toda la compuerta, la acción de una presión constante no va a tener resultante neta, entonces puedo trabajar con presiones relativas y ahorrarme, digamos, el hecho de tener que hacer la integral sobre la superficie externa de la compuerta. No sé si con eso expliqué. Muchachos, les pido que me den 5 minutos nada más, que tengo que hacer un trámite y ya estoy con ustedes de vuelta. Espero que con esto, no sé si te aclaré algo, digamos. Sí, profe, yo más que nada preguntaba si cuando vos, viste que tenés ese triángulo que vale gamma por H, gamma por I. Sí. Si ese triángulo ejerce una fuerza, si esa fuerza depende, o sea, por ejemplo, sobre esta compuerta roja, si esa fuerza depende de la cantidad de líquido que vos tengas a la derecha. Y sí, porque de la cantidad de líquido, fíjate que la resultante fuerza de presión actúa en un área y tiene que ver con la presión que tenga cada partícula de fluido, ¿no es cierto?, que esté empujando sobre esa superficie, en la dirección contraria a la normal, pero la superficie esta, la presión aquí depende de la presión relativa, ¿verdad? Va a ser un triangulito. Si considero presión absoluta, voy a tener que sumar la constante P0. Esto va a ser P0.
¿verdad? Y después la presión va a crecer con gamma por el H medido desde la superficie, el H, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces, si Bien. trabajo con presiones relativas, voy a tener un triangulito solamente, que es lo que conviene. Pero aquí, fíjate que el triángulo viene desde arriba, ¿verdad? Entonces, a la misma altura, ¿no es cierto? A la misma altura, fíjate que acá tenés presión P0, el triángulo acá empieza acá, desde cero. Sin embargo, acá empieza. Entonces, a la misma altura yo voy a tener mucho más fuerza de empuje y además voy a tener esta componente del empuje sobre toda esta superficie. ¿Está? Entonces, no sé de vuelta cuál es el problema. Por ahí no te termino de entender bien porque quiero decir, si vos tenés mucho líquido o poco líquido acá al costado, si esa es tu pregunta, fíjate que como la presión crece con la profundidad, no le importa cuánto líquido hay a la izquierda, le importa a qué profundidad está el líquido que tengo de este lado. ¿Se entiende? O sea, esta Claro, cantidad... esa era mi pregunta, si dependía de la cantidad de líquido que tenías ahí. Y no, porque si es que la gravedad no tiene componente en la dirección X, en la dirección horizontal. Acá estamos suponiendo de que la gravedad siempre actúa en la dirección vertical. Entonces, depende de la cantidad de líquido que hay por arriba de un punto, la presión, y por lo tanto la fuerza de empuje va a tener que ver con eso. ¿Verdad? Yo me paro en un punto, después tengo que elegir la superficie. ¿Verdad? Elijo una superficie así. Bueno, la presión acá va a depender de esta columna de líquido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto líquido hay para acá? No le va a importar porque lo que sabemos de esta lección que hemos visto es que si yo hiciera el balance sobre este tubito, ¿no es cierto? Como la gravedad actúa en la dirección vertical, las presiones en la dirección, si el tubo está quieto, estoy en hidrostática, las presiones son iguales, ¿verdad? No dependen de la profundidad. Eso es lo que hemos demostrado con la ecuación fundamental de la Profe, hidrostática. sí, perdón, o sea que si tuviera un tubo de ensayo de 1 kilómetro de altura, la presión que voy a tener en el punto más bajo va a ser la misma que si yo voy 1 kilómetro hacia abajo en el mar, por debajo de la superficie del nivel del mar, va a ser la misma, ya sea que sea por un tubo de ensayo o por el mar. Adentro de un tubo de ensayo, sí, para no hablar de 1 kilómetro, un tubo de ensayo, ¿verdad? Que tenga una columna desde la atmósfera de 1 metro de profundidad, va a dar la misma presión si la densidad del agua que hay ahí adentro, ahí hay agua de mar, y va a ser la misma presión que haya respecto de la superficie libre en el mar a 1 metro de profundidad. Claro, bien, perfecto. Bien, aguántenme un segundito, muchachos, ya estoy con ustedes. Tengo que hacer un trámite por internet antes de las 4.
Bueno, muchachos, volvemos a empezar. Vamos a ver un poquitito otro apunte. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta antes de eso? Sí, siempre pueden. Sí. Dale. Ustedes cuando quieran, interrumpen y... Ok. Sí. Era con respecto a la expresión del teorema de Arquímedes que vi en el video, que dijiste que me dice que el empuje como resultante de fuerzas de presión sobre la superficie de un cuerpo es menos el peso del líquido desalojado. Es decir, si yo tengo una pelota sumergida y repleta llena de agua, ¿no? Y le quito toda el agua a esa pelota, que sería el empuje, ahí me cuesta un poco ver qué es lo que me está diciendo el Bueno, Arquímedes. es que de vuelta, una cosa que ustedes tienen que tener claro, porque el teorema de Arquímedes confunde con que el empuje es un peso, y no lo es. El empuje no es un peso. ¿Se entiende? O sea, acá la cosa es esta, que es, si vos decís, mirá, el peso, 1 kilo de pluma, ¿no es cierto?, pesa lo mismo que 1 kilo de plomo, ¿verdad? Pero las plumas no son plomo. ¿Estamos de acuerdo? 1 kilo es 1 kilo, ¿no es cierto? Ahora, entonces acá lo que tenemos es que la resultante de la fuerza de presión, ustedes están viendo el dibujito que estoy haciendo, ¿verdad? ¿Estoy compartiendo esta pantalla? Sí. Bueno, bien. La resultante de las fuerzas de presión, estas son las fuerzas de presión, ¿verdad? Yo tengo P, acá en cada punto tengo una presión y la fuerza es menos P, ¿no es cierto? La fuerza va a ser menos P por la normal diferencial de área. Ese es el diferencial de fuerza de presión, ¿verdad? El diferencial de fuerza de presión. O, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, el diferencial de empuje. Fuerza de presión o empuje, lo mismo. Ahora, vamos a ver qué dice el teorema de Arquímedes. Primero, había que demostrar, que está hecho en el apunte, ¿no es cierto? Yo tengo la superficie libre aquí, ¿verdad? Y entre cualesquiera 2 puntos de un mismo fluido, ojo con eso, tiene que ser el mismo fluido, no puedo atravesar, ¿no es cierto?, agarrar un punto en un fluido y el segundo punto en otro, porque tiene que haber una curva a lo largo de la cual yo pueda integrar, ¿verdad? Si el punto 1 y el punto 2 están unidos con una curva gamma, que sea del mismo fluido, es decir, que la hipótesis era de que el ρ o el peso específico gamma era constante, es un líquido con gamma uniforme, ¿verdad? Entonces, la cuestión es, si yo las puedo unir con una curva, porque están conectadas, entonces yo tengo entre el punto 1 de un mismo fluido y el punto 2 una ecuación fundamental de la hidrostática que dice P más gamma, siendo gamma ρ por G, ¿verdad? H1, la altura la medimos de donde querramos. Pero hay una cuestión, ¿verdad? Si yo pongo el eje 0 de altura acá, H1 será esto, ¿verdad? Y H2 será esto. Lo que sí tenemos es que algo que ustedes tienen que tener en cuenta, muchachos, porque si no, no les van a dar los ejercicios, es que la altura se mide en contra de la gravedad, ¿verdad? La altura es una coordenada que por definición va en contra de la gravedad. Entonces, en estos casos, ¿no es cierto?, que la gravedad va hacia abajo, ¿no es cierto?, si G tiene esa dirección, entonces la H se mide en la dirección contraria, ¿no es cierto?, crece en la dirección contraria a la gravedad. Si la gravedad fuera para ese lado, si esto fuera la gravedad, entonces, en este caso, la altura estaría medida así. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, la altura es una coordenada que se mide en contra de la gravedad. Hay que ver con el sistema de ejes que uno utiliza qué dirección tiene la gravedad. Y la altura va en contra de la dirección de la gravedad. Lo que significa es que
Cuando la altura crece, ¿no es cierto?, es porque yo me he movido en la dirección contraria a la que apunta el vector gravedad, ¿verdad? Y eso es subir. Subir es moverme, ¿no es cierto?, en la dirección contraria a la gravedad. Bueno, parece una pavada esto que estoy diciendo, pero si ustedes no comprenden eso y ponen la gravedad, la altura, perdón, un eje como si fuera un eje Y cualquiera, un eje Z, mirando para abajo porque se les ocurrió, entonces esta ecuación iría con un signo menos. Si el eje, ¿no es cierto?, en el que medimos la altura lo pusimos hacia abajo, en realidad la ecuación fundamental de la hidrostática iría con el signo menos. Aclaro eso, digamos. Entonces acá tengo la ecuación fundamental de la hidrostática que dice P más gamma por H2, ¿no es cierto?, tiene que ser igual a P1 más gamma por H1, ¿verdad? Esta es lo que se demuestra en el apunte y es la ecuación fundamental de la hidrostática. Acá veo automáticamente también que si la altura del punto 1 es igual a la altura del punto 2, entonces la presión del punto 1 va a ser igual a la presión del punto 2 porque los términos de altura se van a cancelar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense cómo, si yo tengo, por ejemplo, esto, ¿no? Un recipiente con esta columna aquí, ¿verdad? Y tengo un nivel de líquido acá. Entonces yo veo, bueno, por ejemplo, es mi punto 1 y este es el punto 2. ¿Verdad? Y yo voy a tener una presión que como esto está lleno de líquido hasta aquí, estos dos puntos están unidos por líquido y la presión en el fondo va a ser la presión en 1, que podrá ser la presión atmosférica, más gamma por esa altura. Pero ¿cuánto va a ser la presión en 3? La misma que en 2, porque está a la misma altura. Si yo planteo la ecuación fundamental de la hidrostática entre 2 y 3, veo que el punto 3 va a tener la misma presión que 2, ¿verdad? No va a tener que ver con esta altura, la presión en el punto 3, ¿verdad? Porque está conectado al punto 1, si no, yo también puedo venir directamente con una curva desde el punto 1 al 3. ¿Los puedo unir con el mismo fluido? Sí. Entonces, listo, vale la ecuación fundamental de la hidrostática. Ahora, fíjense lo que sucede con un cuerpo sumergido. Tengo la superficie libre. Quiere decir que la superficie libre, todo punto de la superficie libre, ¿verdad?, está a P0. Supongamos que esto es una línea, ¿verdad? Normalmente, ¿no? Todo punto de esa superficie libre está a P0. Ahora, fíjate una cosa. Tengo dos puntos sobre el cuerpo, A y B. ¿Verdad? Están conectados. Yo puedo dibujar una curva desde la superficie libre, ¿verdad?, al punto A, y puedo dibujar una curva desde el punto B al mismo punto o a cualquier otro de la superficie libre, ¿verdad? Entonces, fíjense que independientemente de que esté lleno este cuerpo, de que esté relleno, que haya por detrás de la superficie, ¿no es cierto? La presión en el punto A y en el punto B, si yo saco ese cuerpo y lo relleno con otro que tenga la misma forma, la presión en A y en B no van a haber cambiado. ¿Por qué? Porque para esos dos puntos voy a tener que P1, ¿no es cierto?, más gamma por H1 va a ser igual a P en B, perdón, P en B más gamma por H en B, ¿verdad? Y voy a tener también P en 1 más gamma por H1 igual a P en A más gamma por H en A. Fíjense qué interesante, muchachos, que si yo resto acá, P en B menos P en A, esto se va a anular, el lado izquierdo se van a anular, y me va a quedar que eso es igual a gamma por, digamos, HB, bueno, depende de cómo lo escriba, ¿no? Claro, exactamente. Si yo hago P en B, ¿no es cierto?, P en B menos P en A,
¿verdad? Me quedaría, estoy restando esto de acá, me quedaría HB del otro lado, me quedaría menos gamma por HB menos HA. Y es lógico, porque fíjate que como la altura en B es mayor que la altura en A, la presión en A tiene que ser mayor, ¿verdad? O la presión en B tiene que ser menor. Por lo tanto, la diferencia de presiones va a ser negativa, ¿no es cierto? El punto B está más arriba. Entonces, fíjense que todo punto que esté más arriba va a tener menor presión. Por lo tanto, en este caso, la diferencia me da negativa. Bien, muchachos, y fíjense que eso no depende de la presión atmosférica, ¿verdad? O no depende de cuánto fluido haya acá arriba. La diferencia entre A y B depende de la diferencia de altura entre ellos, siempre que estén sumergidos en el mismo fluido. Ahora, veníamos a lo que la duda que estábamos teniendo. Acá adentro, si yo tengo un cuerpo hueco o lleno, homogéneo, por ejemplo, de hierro o de lo que sea, bueno, no me va a cambiar, la presión en B y en A no van a cambiar porque yo el punto A y el punto B lo puedo unir con la superficie libre. Entonces, estas curvas permanecen inalteradas cuando yo cambio, pongo detrás de esa superficie imaginaria, que es la superficie del cuerpo, otro cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la distribución de presiones en la superficie no va a cambiar porque esta ecuación me está diciendo que la presión en cada punto de la superficie, viendo por el lado del líquido externo, no puede cambiar. ¿Queda claro eso? Entonces, fíjense que yo tenía un cuerpo sumergido, ¿verdad? Pongámosle que esto es hierro. Bueno, pero quiero saber la resultante de fuerzas de presión. Bueno, la resultante de fuerza de presión, ¿quién es? El empuje, ¿verdad? O FP es igual a menos la integral de P por la normal diferencial de A. Esto es por definición, sobre la superficie de ese cuerpo, ¿verdad? Ahora, este empuje, como fuerza, tiene como resultante la fuerza E, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo saco el cuerpo que era de sólido, ¿verdad? Lo saco y lo reemplazo con agua? La presión en la superficie no cambia, ¿estamos de acuerdo? Porque estos puntos siguen unidos con los mismos puntos sobre la superficie, ¿verdad? Y la presión aquí, por la ecuación fundamental de la hidrostática, si yo pude unir este punto con este punto, está fijada con la ecuación de la hidrostática. Nada cambió de esa curva si yo cambié el cuerpo de hierro, ¿verdad?, por agua. Ahora lo tengo relleno de agua. Ahora, fíjense que ¿cuál es el tema de este cuerpo si está relleno de agua? Que el peso de agua, el peso de ese agua, ¿verdad?, que irá para abajo, tendrá que equilibrar al empuje, ¿verdad? Si yo lo sumo vectorialmente, digo, bueno, miren, no sé para dónde van, no sé para dónde va el empuje, pero yo sé que la única fuerza que tengo es la fuerza de superficie, ¿verdad? Que es diagrama de cuerpo aislado, ¿verdad? Tengo la fuerza de presión actuando en la superficie y después, como fuerza externa, ¿quién es esa fuerza de presión? La que ejercen las partículas que están inmediatamente afuera de la superficie, ¿no es cierto?, del líquido que quedó por fuera de la superficie de mi cuerpo, ¿verdad? Esas fuerzas están sometidas a una presión y ejercen un empuje sobre la superficie del cuerpo. Bueno, la integral, la suma de todos esos diferenciales de fuerza me va a dar una fuerza de presión resultante. ¿Cuál es la otra fuerza? La fuerza de la gravedad, del peso del cuerpo que esté ahí adentro. En el caso de que tenga agua, muchachos, si eso estuviera lleno de agua, y estoy en la situación hidrostática, ¿verdad? Yo tengo una pileta, tengo esta pileta, y yo dibujo este cuerpo,
Obviamente, este cuerpo no está acelerado, está en equilibrio, ¿verdad? Así que para este cuerpo, cualquier cuerpo que yo dibuje, la resultante de fuerzas de presión, cualquier superficie que yo dibuje y considere el cuerpo de agua que está en el interior de esa superficie, ¿verdad? La resultante de las fuerzas de presión, que es el empuje, ¿verdad? Va a tener que equilibrar a el peso resultante, ¿verdad? Que ¿quién va a ser el peso? El peso va a ser la integral en el volumen detrás de la superficie del ρ que haya, ¿no es cierto?, por la gravedad diferencial de área. Bueno, si el cuerpo es hueco, tendré que hacer la integral en el volumen encerrado por la superficie, será una integral en el volumen de sólido más una integral en el volumen de aire, ¿no es cierto? Listo, no habrá problema. En ese sentido me irá cambiando la densidad, será una función del punto, de cada punto dentro del volumen, ¿verdad? Pero la resultante del peso va a ser la integral esta, ¿verdad? Bueno, pero tiene una resultante. Cuando lo que yo considero que hay ahí adentro es agua, eso es el peso del agua, y ese agua está en equilibrio con el agua. Esa es la hipótesis que estamos en hidrostática, que tengo, digamos, un embalse, ¿verdad? Una piscina, algo donde un reservorio, lo que sea, donde el fluido no está en movimiento, tiene aceleraciones resultantes cero. Por lo tanto, si yo considero un cuerpo que no tiene velocidades, no tiene aceleraciones, la sumatoria de fuerzas actuando sobre ese cuerpo tiene que ser igual a cero, ¿verdad? ¿Y qué fuerzas tengo sobre este cuerpo? Las fuerzas de presión en la superficie y las fuerzas de peso, ¿no es cierto?, debido a su densidad y a la acción de la gravedad en cada partícula del volumen. Perdón, acá escribí diferencial de área, esto era un diferencial de volumen. Cuando es el peso, es un diferencial de volumen. Lo pensé en dos dimensiones, disculpen. Bueno, entonces lo que tengo es que la fuerza del peso como resultante del peso y la fuerza del empuje tienen que ser igual a cero. Entonces de acá me sale, muchachos, el teorema de Arquímedes que dice que el empuje es igual y de sentido contrario al peso del agua encerrada en la superficie. Es decir, si yo metí el cuerpo en el agua, se llama el volumen de agua desalojado por ese cuerpo, ¿verdad? Porque donde entró el cuerpo tiene que haberse desalojado agua. ¿Están de acuerdo? Y ese es la resultante. Ahora tenemos el teorema de Arquímedes que me dice que la resultante del peso del empuje, perdón, la resultante del empuje como fuerza de superficie es igual al peso de agua desalojado. Eso es un teorema. Esto es una igualdad y no es una identidad. ¿Se entiende? El valor de la resultante de fuerzas de presión va a ser igual y contraria al valor del peso del agua que hubiera estado ocupado el lugar de ese cuerpo si yo saco el cuerpo, ¿verdad? En una situación de hidrostática. Espero que con esto se haya aclarado. Sí, ahí te entendí mucho más, profe. Gracias. Bien. Bárbaro. ¿Hay más preguntas? Bueno, fíjense, muchachos, si tienen preguntas las hacen en cualquier momento, ¿verdad? Nosotros habíamos llegado, ¿no es cierto?, a unas ecuaciones que eran, partíamos de la ecuación de, digamos, de equilibrio de fuerzas, la segunda ley de Newton para una partícula, que ustedes la saben de mecánica del continuo, que esto es igual a ρ por A, divergencia, y está hecha en el apunte, ¿verdad? Rho por A, divergencia de sigma, ¿verdad? Más ρ por G. Esta es la segunda ley de Newton. ¿Y qué otra cosa teníamos como ecuación? La ecuación de conservación de la masa. Y la ecuación de conservación de la masa, que también está deducida en el apunte, para una partícula de fluido, dice que la derivada material de ρ respecto del tiempo tiene que ser igual a menos divergencia de B. ¿Verdad? Estas son unas ecuaciones que nos permiten resolver
la mayoría de los problemas de fluido, digamos, donde la temperatura no influye. Ahora, fíjense, en un cuerpo, ¿qué es comprimir un cuerpo? Meter el volumen de un fluido, ¿no es cierto?, en un volumen más pequeño. ¿No es cierto? Entonces, la misma masa que estaba en el volumen externo, en este volumen inicial, la misma masa, la misma partícula que estaban ahí, ahora van a estar en el volumen final. Pero entonces la densidad, muchachos, si yo comprimo, la densidad tiene que cambiar, porque la misma cantidad de masa que antes estaba en un volumen más grande, ahora está en un volumen más pequeño. Por lo tanto, la densidad, que es la masa por unidad de volumen, tiene que haber aumentado. ¿Están de acuerdo si lo comprimo? Bueno, si el cuerpo es incompresible, entonces la densidad de una partícula no puede cambiar, porque variarle la densidad es comprimirlo, ¿verdad? Entonces, esto es cero en el caso de flujo incompresible. Entonces, fíjense que en el caso de flujo incompresible tenemos una ecuación que dice que divergencia de B es igual a cero, ¿verdad? Y que viene de la conservación de la masa. ¿No es cierto? Y fíjense que si yo integro divergencia de B, la integral de la divergencia de B, si es igual a cero, ¿verdad? Pero por el teorema de la divergencia, la integral en el volumen, diferencial de volumen, es igual al flujo en la superficie de B escalar n, al flujo de ese vector, ¿verdad? Diferencial de área, ¿no? Y de acá veo que en el caso incompresible, muchachos, si yo tengo un volumen, ¿verdad? Pero el volumen tiene una entrada y una salida, y tiene una superficie lateral. Defino la entrada como la superficie en la que B escalar n es negativo, y la salida como la superficie en la que B escalar n es positivo. Y la superficie lateral la defino como la superficie en la que B escalar n es cero, ¿verdad? Tengo una superficie impermeable que no es atravesada por el fluido. Entonces, la integral en todo el volumen la pongo como una integral en la superficie de entrada, más una integral en la superficie lateral, más una integral en la superficie de salida, y saco que entonces, muchachos, la integral en la superficie de entrada, ¿verdad?, de B escalar n, diferencial de área, más la integral en la superficie de salida, ¿no es cierto?, de B escalar n, diferencial de área, más la integral en la superficie lateral, de lo mismo, pero esta B escalar n, en la superficie lateral, por definición dijimos que era cero. Entonces fíjense que esto tiene que ser igual a cero si el flujo es incompresible, ¿no es cierto? ¿Y esto quién es? Como B escalar n es negativo en la entrada, esto es menos el caudal de entrada, ¿verdad? Lo pongo así. Si definimos caudal como algo, una cantidad positiva que atraviesa una superficie, más caudal de salida, igual a cero. Entonces, dada la incompresibilidad, demostré que el flujo entrante volumétrico tiene que ser igual al flujo saliente volumétrico, y fíjense que esto, la integral de B escalar n, esto es como la componente normal. Si la velocidad viene en la dirección de la normal, esto directamente se podría escribir como una ecuación que dice B por área, ¿verdad? Si la velocidad fuera en uniforme, si no es el valor medio, B de entrada por área de entrada tiene que ser igual a B de salida por área de salida, ¿verdad? Típicamente tenemos esta ecuación para la conservación del caudal. Bueno, ahora, en el caso incompresible, muchachos, esa divergencia de sigma, ¿verdad? Y esto estaba hecho en el apunte, lo podíamos escribir como menos gradiente de P, más mu, la viscosidad dinámica, laplaciano de la velocidad. Bueno, ¿qué es un flujo ideal? Muchas veces en los libros le hablan de fluido ideal y dicen, bueno, el fluido ideal es aquel que tiene viscosidad nula. Bueno, pero eso no existen, los fluidos ideales no existen, por eso son ideales, digamos. Pero sí existen las condiciones de escurrimiento, es decir, un flujo que se comporte como ideal. Entonces, por eso yo hablo de flujo ideal, en el sentido de que bajo determinadas condiciones de escurrimiento, las fuerzas viscosas serán despreciables frente a la fuerza de presión, entonces la podré tachar, ¿verdad? En el caso que podemos tachar, acá venía más mu laplaciano de B, ¿verdad?
la ecuación de Navier-Stokes era esta. Y esta era la segunda ley de Newton para una partícula de fluido. Bueno, ¿qué es un flujo ideal? Aquel en el que podemos despreciar, frente a las otras fuerzas, los efectos viscosos, ¿verdad? Entonces, en flujo ideal lo que estamos haciendo es despreciando los efectos viscosos. Bueno, de esta ecuación, muchachos, de esta ecuación, obviamente, despejamos que el gradiente de P es igual a ρ por G menos A, ¿verdad? Y de acá nos sale, muchachos, que si yo tengo una caja llena de líquido, ¿verdad? En la cual tengo un globo flotando, ¿verdad? ¿Y qué es un globo? ¿No es cierto? Un globo es algo más liviano, está lleno de aire y acá tengo líquido, ¿verdad? Entonces es algo que pesa menos. Era otra cosa que les iba a decir. Muchachos, si yo tengo que el empuje es igual al peso del agua desalojado, ¿verdad? Acá tendría menos el empuje de agua, el peso del agua como el empuje, ¿no? Y después yo tengo acá un peso de sólido. Fíjense que si tengo un sólido, eso no tiene por qué ser una situación de equilibrio. Para que un sólido esté sumergido ahí, tiene que haber una fuerza que lo sostenga, excepto que eso pese lo mismo que el agua, ¿verdad? Que sea un submarino en el que hemos equilibrado el empuje y el peso, ¿verdad? Pero si no lo es, lo que yo voy a ver es que toda vez que el peso de sólido sea mayor que el empuje, o sea, que el peso de agua desalojado, ese cuerpo se va a tender a hundir. Va a adquirir una aceleración y se va a ir para el fondo. Y sí, el peso de ese sólido, porque es hueco, porque tiene una densidad menor que la del agua, el peso resultante del sólido es menor que el del agua, eso va a tender a flotar. Bueno, si yo adentro de una caja cerrada pongo un globo, que se supone que es una superficie delgada, llena de aire, que va a pesar menos que el mismo volumen de agua, entonces el globo va a tender a flotar, a irse hacia arriba, y si está unido al piso con una cuerda, entonces la cuerda va a estar en tensión, ¿verdad? Va a estar tensionada. Fíjense que ahora, si yo lo acelero a esto, esta ley de aquí me dice que el gradiente de presiones, ¿no es cierto?, ¿para dónde apunta? En la dirección de la resultante de G menos A. Si la aceleración va hacia la derecha y G, acá yo tengo, esta partícula tiene una aceleración A, ¿verdad? Y una gravedad G. Bueno, G menos A es lo mismo que sumar, ¿no es cierto?, G más menos A, o sea, me da así. Esta es la resultante. Por ρ, ¿no es cierto?, va a ser igual al gradiente de P. Entonces yo tengo, muchachos, que el gradiente de P apunta en esta dirección de la resultante de G menos A. Y por lo tanto, muchachos, el empuje va en contra del gradiente de P. ¿Verdad? El empuje va en contra del... Acá la diferencia de presiones va a ser para tubitos que estén inclinados en la dirección de cómo actúa la resultante neta de la gravedad. O sea, esto es como si fuera una gravedad neta, ¿verdad? Un GN, una gravedad neta. Entonces, lo que va a pasar con este globo es que se va hacia adelante. Cuando la aceleración va para adelante, el globo se mueve hacia adelante, que es supuestamente antiintuitivo, ¿verdad? Que todos por una cuestión de inercia piensan de que se va a ir hacia atrás. Bien, muchachos, entonces, fíjense. Sí. Esa parte yo no entendí. Entonces, ¿qué pasa? ¿El empuje queda como en diagonal? O sea, queda... Exacto, queda en esta dirección. Porque fíjate que la resultante de la fuerza de presión, ¿verdad? Te va a dar, ahí está hecho el teorema de Arquímedes. Ustedes fíjense cómo nosotros, cómo yo he reemplazado, muchachos, a ver, el teorema de Arquímedes, ¿cómo lo hacíamos? Teníamos que hacer la integral, ¿no es cierto?, de la presión en la superficie del cuerpo.
¿verdad? La integral en la superficie del cuerpo. Ahora, este cuerpito es un pedacito de agua, de vuelta, yo lo puedo sacar, ¿no es cierto? Y reemplazar por agua, si tenía un cuerpo, ¿no? Y decir, bueno, la resultante de fuerza de presión no va a cambiar, ¿verdad? No va a cambiar por el hecho de que yo cambie el interior de ese volumen, ¿verdad? Por un cuerpo por otro. Si estuviera relleno de agua, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál sería el empuje? Bueno, el empuje, digamos, el empuje es igual a menos la integral sobre la superficie del cuerpo de P, ¿no es cierto?, por la normal diferencial de área. Bueno, hay una variante del teorema de Gauss, ¿no es cierto?, que esto es igual al gradiente de P, que habría que demostrar, digamos, ¿me entendés? Que la integral sobre la superficie, ¿se entiende? La integral sobre la superficie de P por N es como el flujo de P de una función P, de un vector, esto es el flujo de un vector, ¿verdad? En la dirección de la normal. ¿Cómo podemos expresar esto? Bueno, una manera de hacerlo, que está hecha en el apunte, es decir, bueno, yo te voy a escribir, a ver, vamos a escribir la componente I del empuje, va a ser igual a menos la integral en la superficie del cuerpo de P, porque el menos está afuera, por la componente I de la normal, diferencial de área. Pero fíjate que yo te puedo escribir que esto es igual a NI, lo podemos poner como el versor E sub I de mi sistema coordenado, ¿verdad? Espero que todos entiendan. El versor E sub I, escalar la normal. ¿Estás de acuerdo? La componente NI es la proyección de N en la dirección de E sub I. ¿Eso está claro? Bueno, ahora si yo escribo esto es menos la integral en la superficie de control de P, ¿no es cierto?, por E sub I, pongo el P adentro del producto escalar, escalar la normal. Bueno, acá claramente veo que esto es el flujo de esta cantidad, de este vector, esto es un vector, es el flujo de esto, escalar la normal. Y entonces ahora el teorema de la divergencia me dice que esto es igual, que eso es igual a la integral en el volumen, ¿no es cierto?, de la divergencia de este vector, de la divergencia de P según E sub I. Diferencial de volumen. Y acá viene con un signo menos. ¿Verdad? Pero esta divergencia de P según E sub I, ¿quién es la divergencia? La derivada con respecto a X de la componente X del vector, más la derivada con respecto a Y de la componente Y del vector, más la derivada con respecto a Z de la componente Z del vector. Bueno, este es un vector que solo tiene componente en la dirección Y. Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda que esto es igual a menos la integral en el volumen, a ver si entienden, de la derivada de P en la dirección XY, porque era un vector que solo tenía componente en la dirección Y. Diferencial de volumen. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora fíjense que de acuerdo a esta ecuación, ¿qué me dice esta ecuación? Que esto en componentes, esta ecuación en componentes dice que la derivada de P respecto de XY, con I igual a 1, 2 y 3, porque es una ecuación vectorial, esto es igual a ρ por GI menos AI. Entonces ahora yo, usando la ecuación de equilibrio, la ecuación de Euler, puedo reemplazar acá, esto es el gradiente de P. Fíjate que esto yo lo estoy escribiendo, esto es la componente, o sea, yo llegué acá, fíjense, ¿no? Llegué a que E sub I es igual a menos la integral, perdón, sí, voy a escribir, derivada de P respecto de XY. Diferencial de volumen.
Pero esto como vector me hubiera quedado que entonces que el empuje es igual a menos la integral del gradiente de P, diferencial de volumen. Ya tenemos esta ecuación. ¿En dónde? En el volumen. ¿Pero por qué pude tener gradiente de P? Si adentro del, qué sé yo cuánto valía el gradiente de P adentro de mi cuerpo. Bueno, porque lo reemplacé por agua y nada cambió. Ahí hice una treta. ¿No es cierto? Por el principio de acción y reacción, yo digo, bueno, si yo reemplazo esa superficie, detrás de la superficie cambio el cuerpo, la presión en la superficie no tiene que cambiar. Entonces lo puedo hacer legítimamente. Y si pongo agua, ahora ese agua que hubiera estado ahí, ¿no es cierto?, me hubiera dado una extensión del gradiente hacia el interior. Entonces, cuando yo estoy pensando de que esto es el gradiente de P, en realidad que estoy pensando el gradiente que hubiera habido si eso hubiera estado lleno de agua. ¿Y cuál es el gradiente que hubiera habido si eso hubiera estado lleno de agua? Me lo dice esta ecuación. Y ahora la puedo reemplazar. Entonces ahora yo puedo llegar a que el empuje es igual a menos la integral en el volumen, ¿no es cierto?, de el gradiente se reemplaza por ρ por G menos A. Diferencial de volumen. ¿Pero esto quién es? Esto es el peso de ese sólido en ese marco de referencia no inercial, donde el peso neto va con G menos A. ¿Verdad? Y la integral de ρ por la gravedad, digamos que hay una gravedad generalizada, es el peso. Esto es por definición el peso de agua. Y fíjense que el peso de agua de algo me va a dar en la dirección, ¿no es cierto?, de G menos A. Y por lo tanto el empuje que actúa en contra va a ir en contra, la fuerza resultante de la presión va a ir en contra del peso del agua desalojada, ¿verdad? Del agua desalojada. Ahora, también podría ver yo que solo tengo, fíjate, que tenemos que la presión es igual a G menos A. Quiere decir que si hay diferencia de presiones, ¿verdad? Si yo pongo un tubito en esta dirección, ¿no es cierto?, en la dirección de G menos A, bueno, la presión acá por el área menos la presión acá por el área, ¿no es cierto?, tiene que ver con el peso ρ por G menos A por este volumen, ¿verdad? Y acá yo tendría una longitud L en de este tubito, ¿verdad? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría que esto es P2, vamos a llamarle esta P1, ¿verdad? Entonces yo podría escribir ahí una ecuación que dice P2 por el área, ¿no es cierto?, menos P1 por el área. Fíjense que acá la normal va en esta dirección, entonces la fuerza de presión ahí no tendría componente en esa dirección, más la fuerza del peso, ¿verdad? ¿De quién va a ser? Esto es un peso por unidad de volumen, ¿no? Que si asumo que G y A son constantes, ojo para hacer esto, ¿no? Rho por G menos A, si la aceleración no es constante, habrá que hacer la integral. Rho por G menos A por el volumen. ¿Pero quién es el volumen? Por A por L. Entonces, ¿y esto a qué tiene que ser igual? A 0. Entonces, fíjense que yo acá puedo tachar el área, digamos, y sacar una relación, como antes con la hidrostática, pero con la acción de G menos A, digamos, siempre que G y A sean constantes, ¿no? Me queda el L, este L en vez de H. ¿Verdad? Y entonces quiere decir que yo acá podría definir como una coordenada de altura en la dirección de G menos A. Y bueno, no sé si con esto estoy ayudando a entender de que el empuje va a ir en contra, ¿no es cierto? La resultante de la fuerza de presión tiene que coincidir con la resultante del gradiente, ¿verdad? Yo tomaría un cuerpo acá, ¿verdad? Y yo diría, bueno, pero yo puedo llenar esto de tubitos entre esta superficie y esta superficie.
y hacer estos balances para cada uno de estos tubitos como si el cuerpo estuviera lleno de agua, ¿verdad? Y entonces me voy a dar cuenta que el empuje va por ahí, pero si no te lo demostré con esto que está acá. ¿Verdad? Siendo de que el empuje es igual y no idéntico, no es la misma cosa, ¿no es cierto?, al peso de agua del aclarado, es decir, igual a la integral del volumen de ρ por G menos A. No sé si ahora con esto quedó un poco más claro, digamos. Sí, perfecto, gracias, profe. Fíjense una cosa, muchachos, de que si uno tiene esta ecuación, esto que hicimos acá de manera muy sencilla, que no sé si hubo dudas con esto, digamos, que es la obtención de la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿verdad? Es la obtención de la ecuación fundamental de la hidrostática. Se puede hacer de otra manera, digamos, o sea, yo puedo decir, bueno, tengo esta ecuación que es válida. Ahora tengo un cuerpo, tengo un líquido, ¿verdad? Una bacina, digamos, un reservorio, algo, y digo, bueno, voy a agarrar el punto 1 y el punto 2 y los voy a unir con una curva gamma. ¿Quién es la curva gamma? La que se me ocurra, ¿verdad? Y se me ocurre decir, pero ¿qué pasa? Sí, pero esta curva gamma tiene un vector tangente, ¿verdad? ¿Quién es el vector tangente? Bueno, ustedes ya lo deberían saber, digamos que esto es como el diferencial x, el diferencial de y, dividido la raíz cuadrada, ¿verdad?, de diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado, ¿verdad? De tal manera de que el vector tangente tiene módulo 1, y si yo saco factor común diferencial de x, si fuera que yo puse y en función de x, si yo consideré, pero tranquilamente puedo poner como x en función de y, ¿verdad? Pero si yo pienso que para la curva gamma y es función de x, entonces fíjense que sacando factor común de arriba y de abajo, diferencial de x, me queda que el vector tangente, ¿no es cierto?, es igual a 1, y', siendo y' diferencial de y dividido diferencial de x, es decir, la derivada de y respecto de x, y acá abajo me queda la raíz cuadrada de 1 más y' cuadrado, y acá tenía diferencial de x, que lo había sacado factor común, diferencial de x se fue, ¿verdad? Entonces, eso es simplemente un repasito de matemática para que lo tengan en cuenta, porque por ahí les viene bien para algún ejercicio. Entonces, si yo hago la integral de esta ecuación a lo largo de la curva gamma, muchachos, en una curva, ¿no es cierto?, vamos a hacerlo más fácil, yo puedo pensar que el diferencial de x vector de esa curva, que por definición es el diferencial de arco, ¿verdad?, el diferencial de arco, que ¿quién va a ser esto? El vector tangente, escalar el diferencial de arco, digamos, como módulo, digamos, como un escalar, la longitud de este diferencial de arco vector, que no es más que el diferencial de x al cuadrado más el diferencial de y al cuadrado, raíz cuadrada, sobre la curva, tomado diferencial de x, diferencial de y sobre la curva, ¿verdad? O sea, acá yo digo, esto es diferencial de x, esto es diferencial de y, y este es diferencial de s, ¿verdad? Pero yo puedo hablar de un diferencial de s, en este caso, ¿no es cierto?, que va a ser un diferencial de x vector, ¿verdad?, entre dos puntos de la curva, que esto va a ser igual al vectorcito de componentes diferencial de x, diferencial de y. ¿Verdad? Espero que todos me sigan. Bueno, ahora miren lo que pasa. ¿Qué pasa si yo agarro esta ecuación y digo, bueno, acá te voy a hacer gradiente de P, escalar el diferencial de x sobre la curva, ¿verdad? Lo voy a escribir así. Y esto tiene que ser igual a ρ por G menos A, escalar diferencial de x. ¿Está bien? Tomo el producto escalar de ambos miembros.
¿no? Ahora, ¿quién es gradiente de P escalar diferencial de X? Esto es el diferencial P. ¿Verdad? Es la diferencia de presiones entre un punto sobre la curva y ese punto más diferencial de S. Es la diferencia de presiones que habría, si esto es diferencial de S, ¿no es cierto? Es el diferencial de P que habría entre esos dos puntos. ¿Por qué? Gradiente de P escalar diferencial de X. Bueno, porque ¿quién es el diferencial de una función? Es la derivada de P respecto de X, ¿no es cierto? Diferencial de X, más derivada de P respecto de Y, diferencial de Y. ¿Verdad? Pero fíjense que esto es como el producto escalar del gradiente, que es este vector, con el diferencial de arco, que es este otro vector, ¿verdad? Es el producto escalar. Ah, bueno, entonces acá que veo el producto escalar, esto es diferencial P. Bueno, entonces si eso es diferencial P, muchachos, ¿no es cierto? Yo lo que tengo acá es una ecuación que dice que diferencial P es igual a ρ por G menos A, perdón, G menos A, escalar diferencial de X. ¿Verdad? Pero esto lo puedo integrar. ¿Verdad? Y esta integral entre el punto A y punto B, ya acá como tengo la integral de un diferencial, esto es P en B menos P en A. Y esto tiene que ser igual a la integral entre A y B, ¿no es cierto?, de ρ por G menos A. Bueno, esta integral habría que hacerla. Producto escalar con diferencial de X, ¿verdad? El diferencial de arco de esa curva. Esta integral la tendría que hacer. Pero ¿qué pasa si estamos con aceleración nula o aceleración constante? Sería fácil generalizarlo a aceleración constante, pero también a toda aceleración que provenga de un potencial, ¿no? Pero fíjense, pensémoslo más fácil para aceleración nula. Bueno, como el campo gravitatorio G constante es un campo conservativo, quiere decir que esto se puede escribir como menos, ¿no es cierto?, el gradiente de un potencial. ¿Quién va a ser ese potencial? G por la variable altura, siendo H una coordenada que se mide en contra de la dirección de G. Ojo con eso, ¿verdad? Entonces, quiere decir que G lo puedo escribir de esa manera, ¿verdad? Y si ρ es constante, entonces yo podría poner ρ por G, podría poner el ρ acá adentro y me aparece gamma, ¿verdad? Entonces fíjense que para el caso de aceleración nula, y esto después tiene generalizaciones, con A constante pasa lo mismo que con G, invento un potencial, ¿verdad? Pero con otra altura, que vaya en la dirección de la resultante de G menos A. Me cambiaría la dirección de la altura. Entonces, acá tengo A igual a 0 como hipótesis, ¿verdad? Estoy en hidrostática, no hay movimiento, y puse que G se puede escribir como esto, ¿verdad? Que G se puede escribir como menos. Entonces, fíjense que acá yo puedo escribir que esto es P en B menos P en A, ¿no es cierto?, igual a la integral de menos, ¿no es cierto?, asumiendo ρ constante, gradiente de ρ, fíjense otra hipótesis, ρ constante, ρ por G, el gradiente de ρ por G, perdón, ρ por G menos A, entonces estoy escribiendo mal, discúlpenme. El gradiente de ρ GH. ¿Están de acuerdo con eso? Espero no haberlos confundido. Estoy reemplazando este ρ por G vector, ¿no es cierto?, por menos gradiente de ρ por el gradiente de G por H, ¿verdad? Pero el ρ constante lo metí adentro. Escalar diferencial de X.
Pero ahora de vuelta tengo el gradiente de una función escalar diferencial de x. Muchachos, ¿esto quién es? El diferencial de esto que está acá adentro. Esto es igual a menos la integral entre a y b del diferencial de rho g por h. Pero ¿esto quién es? Rho g por h en b menos rho g por h en a. Y ahí sacamos la ecuación de la hidrostática, P en B menos P en A, ¿no es cierto? Esto es igual a menos rho por G por H en B menos rho por G por H en A. Y de acá, obviamente, se deduce la ecuación que P en B más gamma por H en B es igual a P en A más gamma por H en A. O sea, otra manera de deducir la ecuación fundamental de la hidrostática integrando la ecuación de Euler a lo largo de una curva gamma cualquiera. ¿Cuál es la hipótesis, muchachos, que tienen que tener en cuenta ustedes? Que la curva gamma, para poder hacer esa integral, tiene que estar sumergida en un mismo fluido. Cuando hay dos fluidos separados por una interfase, tengo que ir con una curva gamma a la interfase y acá plantear que en la superficie la presión, por ejemplo, que el agua le hace al aire es igual y de sentido contraria que la fuerza, ¿no es cierto? Que el aire le hace al agua, pero por lo tanto los valores de presión ahí son los mismos, digamos, la interfase. Después yo sigo con otra ecuación de la fundamental, pero yo acá tengo un gamma de aire, ¿verdad? Un gamma de aire, y acá voy a tener un gamma de H2O. Entonces, cuando tengo así que unir dos fluidos, voy del punto 1 al punto 2 en la interfase y del punto 2 al punto 3 con dos ecuaciones, en una usando el gamma del aire y en otra usando el gamma del agua. Si en vez de aire arriba tengo aceite, bueno, entre 1 y 2 uso el gamma del aceite, y entre 2 y 3 uso el gamma del agua, y digo que la presión en 2 del lado del aceite va a ser igual a la presión en 2 por acción y reacción del lado del agua. Espero que les haya quedado claro eso. Bueno, muchachos, acá les definía lo que es una isobara. ¿Qué es una isobara? Una línea de presión constante. Si el diferencial de presiones se puede escribir de esta manera, como ya vimos, y esto es igual a gradiente de P escalar diferencial de X, ¿verdad? Y les dije que, bueno, acá el diferencial de X, esto es el desarrollo en serie de Taylor de una función, donde el diferencial de X y diferencial de Y son arbitrarios, los elijo como yo quiera. Yo tomo un punto y me muevo un diferencial de X y un diferencial de Y, pero me puedo tomar este diferencial de X y este diferencial de Y, o este diferencial de X y este diferencial de Y. Me puedo mover a cualquier otro punto en el entorno de manera arbitraria. Pero una isobara en realidad es una superficie. Y en dos dimensiones va a ser una curva. Entonces, para una curva, diferencial de X y diferencial de Y están ligadas porque están tomadas sobre el diferencial de arco de la curva. No son variables independientes. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, en ese sentido, muchachos, sobre la curva isobara vamos a reemplazar al diferencial de X, diferencial de Y, en esta formulita del desarrollo en serie de Taylor, por el diferencial de arco de la curva, ¿verdad? Y por definición, ¿qué vale sobre la isobara? La isobara es una curva de igual presión, por lo tanto, las diferencias de presiones son cero sobre una isobara, porque todo punto de la isobara tiene la misma presión, por lo tanto, la isobara cumple con esta ecuación. Por definición de isobara, que tiene presión constante, por lo tanto, el diferencial de presiones sobre la línea que es la isobara va a ser cero, y se va a cumplir esto. Y de acá, muchachos, puedo sacar esto, fíjense que es la derivada de Y respecto de X, esto es Y'. Saco una ecuación diferencial, ¿no es cierto?, que dice que Y' tiene que ser igual a menos la derivada de P respecto de X dividido la derivada de P respecto de Y. Fíjense cómo el diferencial P se cancelaría y este diferencial de Y pasaría para arriba para darme derivada de Y respecto de X a través de los gradientes, ¿verdad? Bueno, pero la ecuación de Euler, vengo acá,
y me dice para un fluido que se tiene que cumplir esta ecuación. Entonces fíjense que el gradiente de P va a ser ρ gx menos AX, y el ρ se tachó, ¿verdad? Por la ecuación de Euler yo tenía que hacer el reemplazo así, pero el ρ se simplifica. Entonces esta es la ecuación de la isobara, que sirve para resolver algunos problemas. Bien, muchachos, hasta acá voy a hacer en estos pocos minutos que nos quedan, unas aclaraciones sobre diagrama de cuerpo libre. Para los problemas de empuje, como hemos visto, digamos, ustedes tienen dos problemas de empuje, digamos. Uno que es sobre superficies planas, pero que en la profundidad, en la dirección normal al plano de representación, ¿no es cierto?, podría la superficie no ser uniforme, entonces eso tienen que aplicar el apunte de empuje sobre superficies planas, que ustedes tienen un apunte, discúlpenme, que es que tendrían que haber leído, o que tienen que tener leído, ¿verdad? A ver. ¿Qué es este que está acá? A ver si lo encuentro. Fíjense, muchachos, empuje sobre superficies sumergidas. Tienen una teoría preliminar de centro de área, ¿verdad? Baricentro y todo eso, y después tienen superficies sobre superficies curvas, pero estas superficies curvas, en la profundidad del plano de representación, son superficies que son la traslación de la curva, esta que está acá, en la dirección perpendicular a la dirección de la representación. Y cuando tenemos otro caso, que es para una superficie plana, no curva, pero que en la profundidad del plano de representación no es uniforme, ¿verdad? No es uniforme. Si estuviéramos en el caso de las superficies curvas, este dibujito tendría que ser un rectángulo, ¿verdad? Para esos casos en que en la profundidad tenemos una superficie plana, pero que esto, por ejemplo, en la profundidad podría ser una tapa que termina en dos semicircunferencias, esta superficie es plana y está inclinada aquí, pero que tiene una forma en la dirección perpendicular al plano de representación, entonces tenemos que aplicar las formulitas para superficies planas sumergidas. Entonces ustedes tienen que tener claro, este apunte es muy sencillo, muchachos, léanlo si es que no lo vieron. Hay videos sobre esto, pero en realidad no hace falta, para mí lo tienen que leer para poder hacer los ejercicios. Si tienen dudas, las consultan en la próxima clase o las consultan tanto con Diego como con Marcos, ¿verdad? Les va a ayudar a resolver los apuntes. Entonces, este apunte que es general nos dice lo siguiente: si yo tengo una superficie sumergida, ¿verdad? Y quiero saber la resultante de fuerza del empuje, pensando de que el lado de afuera tengo P0, ¿verdad? No es necesario si trabajo con presiones relativas, aunque no sería necesario para lo que dice ahí. ¿Cuál es la resultante de fuerza sobre esta superficie? Tomo este cuerpo, muchachos, y hago un balance de fuerzas. Considero las fuerzas de superficie sobre esta cara, las fuerzas de superficie de presiones sobre esta cara, la fuerza de distribución de presiones acá que no la conozco y que crece con la profundidad, y que es la que yo quiero poner como función de las demás, y que esto está encerrando un volumen de líquido y tiene un peso. Ahora hago para ese cuerpo la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y. Fíjense qué va a resultar con esto. Que si hago la suma de las fuerzas en la dirección horizontal, la resultante de la fuerza de presión acá más esta fuerza de acá tiene que ser igual a 0. Entonces, la resultante de la fuerza de presión, muchachos, es lo mismo que sobre una superficie vertical proyectada. Y la componente vertical del empuje, ¿a qué va a ser igual en esta superficie?
¿A quién tiene que equilibrar? A esto que es la fuerza de presión en la cara horizontal, ¿no es cierto? En la proyección, en la dirección, digamos, en el aplanamiento de esta superficie en un plano horizontal, la presión que haya ahí, más el peso de lo que tenga. Pero esta presión que está acá, muchachos, es el peso de todo el fluido que hay por arriba. En términos absolutos incluye el peso de toda la atmósfera. Entonces es el peso de todo el líquido, y en términos relativos es el peso del líquido que haya por encima de mi superficie, ¿verdad? Que sería este pedacito. Así que yo con estas fórmulas puedo de manera sencilla resolver problemas de empuje, ¿no es cierto? Como la acción de la presión sobre superficies del cuerpo. Para terminar, muchachos, les digo esto nada más, que lo que conviene es usar el diagrama de cuerpo libre. Digamos, si yo tengo esta compuerta y que está articulando acá, y quiero hacer el balance de fuerzas y de momentos, porque estoy en la situación estática, no es más que, es lo mismo que problemas de sólido para cuerpos que tienen ciertas densidades, ¿verdad? Tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre, a eso le llamo, yo lo hago, el diagrama de cuerpo libre con un volumen de control que elijo de manera conveniente, ¿verdad? En este caso lo elijo con la línea punteada para no tener que hacer la resultante de fuerza de presiones sobre los planos inclinados. Pero al elegir esta forma voy a tener que considerar el peso de agua que me quedó encerrado y el peso de sólido. Y después voy a tener que, y una vez que tengo mi diagrama del volumen de control, ¿verdad? Una vez que yo tengo mi diagrama de cuerpo tomé mi volumen de control, empiezo a hacer el diagrama de cuerpo aislado, reemplazándolo por las fuerzas que actúan. Y voy a tener que tener en cuenta, muchachos, en un mapeo mental, fuerzas de volumen, los pesos de lo que haya dentro del volumen de control. Fuerzas de superficie, las presiones que estén actuando. Y fuerzas concentradas, por ejemplo, en este caso en la articulación del fondo donde pivota la compuerta. Veámoslo rápidamente. Reemplacé el líquido que queda por fuera del volumen de control por la acción de la presión. Reemplacé el piso que empuja desde abajo a mi volumen de control. Reemplazo el líquido que está a la derecha por la acción de la presión. Y luego después, ¿qué tengo que hacer? Considerar las fuerzas concentradas en la articulación. Una articulación no toma momento, no tiene momento porque precisamente es una articulación, pero sí hay dos reacciones. Y fuerzas concentradas. ¿Y ahora qué me falta? La fuerza de los pesos. Y ahí los tengo que considerar. Bueno, tengan en cuenta que el peso del sólido, muchachos, se puede descomponer, ¿no es cierto?, como el peso de un rectángulo menos los dos triangulitos que están llenos de agua, los pongo llenos de sólido, pero empujando para arriba. Y que ese sistema de fuerzas equivalente es más fácil que calcular el centro de gravedad así simplemente el sólido. Pero eso es algo que ustedes ya saben, digamos, cómo calcular una figura compuesta, ¿verdad? Para eso digo, para calcular la flecha del peso en gris, que sería el peso del sólido. O sea, sería el peso del rectángulo menos los dos pesitos de los triángulos de agua que están rellenando ese volumen, ¿verdad? Bueno, en este caso, por ejemplo, yo podría tomar un peso por ese volumen por adentro, ¿verdad? Para saber cuál es la resultante de fuerza de presión sobre esta superficie. Y hago los reemplazos. La fuerza de presión la pongo como una resultante y reemplazo el piso. Fíjense que esto es para un volumen de control que agarra solo líquido. Ahora miren lo siguiente. Y tuve que tener en cuenta el peso, pero no tenga fuerzas concentradas. En cambio, si tomo este otro volumen de control, fíjense que este volumen de control corta a la compuerta, a la represa en la base. Por lo tanto, aquí, en el corte del sólido, va a aparecer un sistema, hay unas tensiones que no conozco, pero que las voy a reemplazar por unas fuerzas estáticas equivalentes.
Entonces, fíjense cómo reemplacé el líquido, reemplacé el piso, y además, al cortar en la base, me apareció una fuerza estática, un sistema de fuerzas estático equivalente en la pared. Pero esto lo que tiene de bueno es que en la curva, en la superficie curva, actúa P0. Es una constante. Entonces, como estoy dibujando este triangulito con presiones relativas y no el trapecio, me saco de encima tener que evaluar la presión en la superficie curva. Bueno, muchachos, espero que... Y bueno, y después tenía que tener en cuenta el peso del líquido y el peso de la compuerta, ¿verdad? Aquí tienen un repaso para hacer, ustedes tienen un PDF para hacerlo sistemático, sigan estos pasos, ¿verdad? El volumen de control lo eligen ustedes como mejor les parezca, pero ¿cómo mejor les parece? Donde es fácil evaluar las presiones, toman la forma del volumen de control que les facilite evaluar la forma y que tengan datos conocidos sobre la superficie del volumen de control. Y otro tip, muchachos, es que sobre una superficie que es un círculo, ¿no es cierto?, la resultante de fuerza de presión no ejerce momento sobre el centro de ese círculo, ¿verdad? Es muy fácil demostrar esto y esto estaba hecho en el video. Muchachos,